Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, dice el Señor. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, lo adoraron, pero algunos dudaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos ya en este penúltimo domingo del tiempo de Pascua y estamos celebrando aquí en nuestra arquidiócesis la solemnidad de la Ascensión del Señor. Quisiera brevemente, antes de referirme a las palabras que el Señor nos dirige, hablar algo acerca de este misterio, que es uno de los misterios que tal vez es más difícil de comprender. Cómo es que el Señor se va, cómo es que asciende y cómo es que se queda. Y diríamos brevemente, tomando la enseñanza del Papa Benedicto XVI sobre este misterio, en una de sus homilías, justamente en una solemnidad como la que hoy celebramos, lo que hay que quitar de nuestra mente es la idea de que la ascensión es que el Señor ha hecho una especie de viaje astral, astronómico, a un lugar lejano. Porque a veces nosotros creemos que el cielo es un lugar, una galaxia lejana. En Jesucristo, en la persona de Jesucristo, el cielo se ha unido a la tierra en las criaturas humanas que lo acogemos. Entonces podríamos decir que de alguna manera misteriosa la ascensión al cielo es la ascensión al cenáculo que el Señor ha hecho en el corazón de las criaturas humanas, para quedarse con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y esa nube misteriosa que cubre al Señor es el Espíritu Santo, porque el Señor, de junto al Padre, nos da el don del Espíritu Santo, que también está en nosotros y también está Dios Padre. Es decir, nosotros en Cristo Jesús y en su Pascua, que culmina con la ascensión, es decir, todo el paso, porque eso significa la palabra Pascua. Dios descendió, asumió todo lo de la naturaleza humana, menos el pecado, y ascendió, pero ascendió Él y nosotros, porque asciende el Cristo total, pero de una manera misteriosa, primero la cabeza, y poco a poco cada uno de los miembros, es decir, cada uno de los bautizados. Y esa ascensión tiene que empezar en la vida presente. Esa ascensión no es algo que ocurre cuando acaba la vida presente.
Para significar la profundidad de esa enseñanza, el Señor los lleva a un monte elevado, dice. Y ahí es donde el Señor asciende. Ya lo decían los salmos, al son de trompetas. Sin embargo, esa ascensión del Señor parece que todavía no es la victoria total. Y eso es, subrayo, parece. Porque dice el Evangelio que el Señor está con 11 de 12. No están todos. Y uno diría, algo salió mal, porque eran 12, falta uno y el Señor venía por la oveja que se pierde. Se le escapó la oveja al Señor. Claro, esa es una mirada incompleta. Pero además se nos dice que no todos creían, porque dudaban. Y es que esa, diríamos, defección es propio de que la criatura humana, aún herida por el pecado, necesita y tiene que ser purificada luego de la ascensión del Señor. Y el Señor quiere que esa obra ya no sea solo obra divina, sino sea obra divina y humana. Y por eso los envía a anunciar el Evangelio y a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, es obra trinitaria y es obra humana, encargada a la iglesia peregrina para que pueda ascender también al son de trompetas y ser iglesia triunfante. Pero nosotros nos confundimos muy fácilmente. Y nos confundimos de muchísimas maneras. Y por eso necesitamos el silencio para la escucha y la oración. Y lo que más perturba al ser humano, les decía hace algunos días a otras personas, también lo hemos dicho en varias ocasiones, es el ruido. Los ruidos, y no son los ruidos externos, que ahora acá no son tan fuertes, sino más los ruidos que tenemos dentro de nosotros y en nuestro corazón. Y los ruidos que tienen que ver con el pasado, con culpas, entre comillas, con heridas, en esas visiones psicologistas que el mundo ha puesto en la criatura humana, y entonces a las personas les gusta y les distrae hablar de sus heridas, de mis cosas. Eso es un engaño que produce ruido, pero también hay otros ruidos, los ruidos por la preocupación del futuro. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué va a pasar si es que me da Alzheimer? ¿Quién me va a cuidar si me enfermo? ¿Qué va a pasar si me quedo sin trabajo? ¿Qué va a pasar en ustedes, padres de familia, con sus hijos, etcétera? ¿Cuántas cosas preocupan al ser humano? Y es que el ser humano quiere tener control. Y nosotros necesitamos acercarnos al Señor sabiendo que el único que tiene, y hoy el Señor los dice y nos lo recuerda, todo el poder, repito, todo el poder en el cielo y en la tierra es Jesucristo. Pero cuando yo, engañado por esos ruidos, digo, entonces sí, el Señor puede con todo, pero no conmigo. Yo soy la excepción. Entonces uno quiere ser excepto y decir, lo que dice el Señor no aplica a mí, aplicará a otros, conmigo no puede ser. Y entonces uno, sin darse cuenta, ya no escucha al Señor, ya cree que no tiene todo el poder y uno quiere ser, entre comillas, excepción.
Esa es una trampa. Hay que salir de esa trampa. Y el Señor nos dice hoy que Él es el que viene a liberarnos de esa trampa del cazador, como dice el Salmo. Y entonces, ese poder de Dios, ¿cómo se manifiesta? Porque uno podría decir, pero yo no tengo superpoderes. Yo no soy como esas cómics de las series, ¿no? No sé cómo le llaman el club de ese grupo, este grupo de los que tienen superpoderes. Ya no estoy tan actualizado, disculpen. ¿Cómo es? Bueno, no los escucho, pero ustedes sí ve que saben, ¿ya? Entonces, uno alucina esas cosas. ¿Cuál es el poder que nos ha dado Dios? El poder que nos ha dado Dios es de amarnos como Él nos ama. Entonces yo tengo que saber que los hijos de Dios, lo dice San Juan en el prólogo, hemos recibido poder. Y el poder que hemos recibido es para amarnos como Dios nos ama. ¿Cómo nos ama Dios? Nos lo ha manifestado Jesucristo. Pero cuando yo digo, no puedo, tengo que decir, no puedo, sino necesito de ti, Señor. Estoy atrapado, libérame, sálvame. Pero cuando uno dice, yo soy excepto, tengo que darme cuenta que estoy profundamente equivocado y necesito ser liberado. Para eso viene el Señor, para que vivamos en la libertad de los hijos de Dios. Y en la libertad de los hijos de Dios no hay ningún trauma del pasado. No hay nada que me pueda haber hecho ninguna criatura humana, por más terrible que sea y por más doloroso que sea. No hay ningún problema que pueda ocurrir en el futuro, por más terrible que sea, por más doloroso, por más injusto que sea lo que sea más grande que el amor de Dios. Porque el amor de Dios ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado, ha vencido al mundo y nos ha dado vida de junto al Padre. Ese es nuestro camino. Ahí nos conduce Jesucristo. Pero cuando yo digo, no, es que usted, Padrecito, no sabe lo que a mí me ha pasado, no conoce cómo la gente me perturba. Así me decía una mujer hace unas semanas y me decía todavía, es que Dios no hace nada. Mucha gente piensa así, a veces sin darse cuenta, porque andan muy agitados. Dios lo está haciendo todo. Pero yo veo que todavía hay pecado, yo veo que hay mentira, que hay engaño. Por supuesto, porque todavía hay pecado. El pecado está en nosotros, pero el pecado no es parte de nuestro ser y Jesucristo viene a que nos demos cuenta. Pero cuando nosotros creemos que el pecado de los seres humanos es parte de su ser personal, entonces confundimos persona y pecado. Entonces nosotros empezamos a resentirnos con las personas y empezamos a abrir las heridas en el cuerpo de Cristo y en nosotros mismos y en los demás. Y hay que tener mucho cuidado. Cuando algo que me dice el Señor no me gusta, cuando yo digo, esto no es para mí, no es que el Señor se ha equivocado, no es que el Señor está mal. Claro, a veces la gente dice, no, el Señor sí está bien, el problema es la iglesia, o el problema es un cura, y entonces seguro el cura me tendrá cólera, seguro quiere molestarme. Lo que la gente tiene que preguntar, ¿esto que dice el cura es lo que dice el Señor? Y si es que dice el Señor, acabó la discusión. Pero si el cura se ha inventado algo que no dicen los evangelios, que no nos dice el Señor, entonces sí tienen razón las personas. El cura está equivocado.
Pero si los que está diciendo corresponde al Señor, están peleando con el Señor, no con el cura. Y el Señor nos dice que nos tenemos que amar como el Señor nos ama. Una persona me decía, pero ¿cómo puedo amar a mis enemigos? ¿Cómo puedo amar a alguien que me quiere destruir? Y uno tiene que decir, si el Señor me lo dice, yo no sabré cómo, Él sí. Pero el Señor nos lo ha dicho. Y el camino para amar empieza por hacer oración. Y empieza por que el Señor purifique esos ruidos. Porque si no, no sabremos contra quién estaremos peleando. Y entonces abriremos más heridas y nos apartaremos del Señor. Pero hoy celebramos la victoria ya completa. Nosotros todavía, Iglesia Peregrina, estamos en camino. Todavía nos podemos quedar a medio camino. Todavía nos podemos quedar en el desierto. Pero ya nuestra Madre Santísima es la prueba de la victoria total. Y ya tenemos una multitud de hermanos, incontables, nos dice el libro del Apocalipsis, que ya han alcanzado la victoria. Y nosotros estamos llamados a esa misma victoria. Que las tribunas, que las barras bravas que están en nuestra mente no nos hagan perder la luz de la verdad revelada. Como le decía yo a una persona, ya el partido terminó, ya el Señor ganó. Puede ser que las barras sigan discutiendo. Me parece, no me parece, que el árbitro, lo que sea, son engaños. El Señor ya venció. Está con nosotros y nos va a acompañar fielmente hasta el fin del mundo. Lo único que necesitamos es pedir que aumente nuestra fe, que aumente nuestra esperanza, para que podamos amarnos como el Señor nos ama. Porque si no amamos como el Señor nos ama, no vamos a alcanzar la victoria. Lo dice San Pablo claramente en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Si no tengo amor, nada soy. Y hoy el Señor nos revela esa verdad. La gloria que el Señor tiene cuando se encarna, no la pierde. No es que cuando viene acá, viene sin gloria, porque el que se encarna es el Hijo único. Nadie le puede quitar al Hijo único el Verbo eterno, la gloria que recibió del Padre, pero está oculta, está escondida en nuestra humanidad. Igual nosotros, esa gloria significada en esa nube, en esa Chequiná, en esa Trinidad Santísima misteriosa que ya aparecía en el Antiguo Testamento, está en nosotros desde el bautismo. Nosotros somos el cenáculo donde el Señor habita, pero se tiene que manifestar poco a poco, y por eso el Señor, siendo Dios, no hizo alarde de su categoría de Dios, para que nosotros no nos sintamos deslumbrados por su grandeza y lo veamos lejano. Él sigue cercano, Él es fiel, ni siquiera a nuestros pecados. Nada que pueda hacer ninguna criatura humana, ni todas las criaturas humanas, nos pueden apartar del amor de Dios, excepto que nosotros no lo acojamos. Y si es que acogemos al Señor, sabremos que lo hemos acogido si nosotros amamos como el Señor ama. Porque si no, si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos, nos dice el apóstol San Juan en la primera carta, somos mentirosos. Es decir, nos estamos engañando a nosotros mismos. O mejor aún, el mentiroso desde el principio nos está engañando,
Porque si bien es cierto, ha sido derrotado, no significa que en el presente no tiene poder. Y tiene poder. Y el poder es para asustarnos, el poder es para confundirnos, el poder es para dispersarnos, el poder es para distraernos, para que nos miremos entre nosotros, nos miremos a nosotros mismos y no veamos al Señor de la gloria, que viene a hacernos partícipes de su victoria. Que nuestra Madre Santísima, que ya tiene esa victoria en plenitud, San José y la multitud de los santos que participan de esa victoria nos ayuden para que nosotros sepamos que en Cristo ya hemos vencido. Quiero mencionar brevemente a mi sobrino, nieto, aquí presente, que hoy cumple años, 15 añitos. Es de mi talla, 15 añitos. Nadie le cree en su colegio que tiene 15 añitos. A mí me pasaba así también. Pero bueno, y lo quiero mencionar, y quiero mencionar a su abuelita, porque su abuelita esta semana ha partido. Y entonces ellos, que de repente él mismo esperaba una fiesta, ahora están en esa situación, diríamos, del peregrino, porque sí, ya ahora tenemos la alegría de la victoria pascual, pero ese es simplemente anticipo, así que no hay que tener miedo. Y José Manuel, un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, a ti, a tus padres, a tu hermana, a tus tíos y a todos los que te queremos. Que el Señor te conceda ser fiel, una persona de oración, un testigo del amor de Dios. Y con Él, por ustedes, queridos hermanos, y por todas las intenciones que tienen en su corazón, y por todos los que nos han precedido con la señal de la fe. Que así sea.